La leyenda de la selva de los árboles de piedra. En el corazón de la selva amazónica se encuentra un lugar conocido como la selva de los árboles de piedra, una leyenda mágica que ha perdurado a lo largo del tiempo. Hace muchos siglos, un pequeño pueblo indígena vivía en perfecta armonía con la naturaleza. Entre sus habitantes había una joven llamada Iara, cuya belleza y espíritu vivaz la hacían destacar. Iara era conocida por su profunda conexión con la selva. Pasaba sus días cuidando de los árboles, las plantas y los animales que habitaban en su entorno. Su risa, dulce y melodiosa, resonaba como un canto entre la densa vegetación, trayendo alegría a todos los que la rodeaban. Un día, mientras caminaba por el bosque, Iara se encontró con un colibrí dorado, un ave deslumbrante que parecía brillar con luz propia. Este no era un colibrí común, era un espíritu del bosque disfrazado. Al acercarse, el colibrí comenzó a hablarle, advirtiéndole sobre un peligro inminente. Un grupo de conquistadores europeos estaba en camino, decididos a arrasar con su tierra y explotar sus recursos. Iara sintió un escalofrío al escuchar las palabras del colibrí. La idea de perder su hogar y a sus seres queridos era aterradora. Determinada a proteger su pueblo, Iara le suplicó al espíritu que le mostrara una forma de salvar a su gente. El colibrí, impresionado por su valentía y amor por la naturaleza, le reveló un antiguo ritual que invocaba a los espíritus de la selva. Esa noche, bajo la luz de la luna llena, Iara se reunió con los ancianos del pueblo y les contó lo que había aprendido. Juntos decidieron llevar a cabo el ritual en el claro del bosque, donde la energía de la selva era más fuerte. Con los corazones llenos de esperanza y determinación, comenzaron a danzar y a cantar, invocando a los espíritus para que les brindaran su protección. Mientras tanto, Iara recordó otras palabras que el colibrí le había susurrado, una parte que ella no quiso contar a los ancianos. Así que, tal y como le dijo, se sumergió en el río que atravesaba la selva. Allí, al abrazar el agua y la tierra, su espíritu se fusionó con la naturaleza. Mientras la ceremonia avanzaba, los árboles comenzaron a susurrar, como si estuvieran respondiendo a la súplica de la joven. En un estallido de luz brillante, los árboles que rodeaban el claro comenzaron a transformarse. Sus troncos y ramas se endurecieron, convirtiéndose en piedra, formando una barrera impenetrable alrededor del pueblo. Cuando los conquistadores finalmente llegaron, se encontraron con un paisaje desolador. Los imponentes árboles de piedra se alzaban ante ellos, imperturbables y desafiantes. Intentaron avanzar, pero se desorientaron en el bosque, atrapados en un laberinto de piedra. La selva, ahora protegida por la magia de Iara, había salvado al pueblo. El final de Iara fue agridulce, aunque su cuerpo se convirtió en parte del paisaje petrificado. Su esencia perdura en el canto del viento y el murmullo del agua. Se dice que aquellos que se adentran en la selva pueden oír su melodía y sentir su presencia en los árboles, recordando la belleza que una vez fue y la conexión eterna que tiene con su hogar. Los habitantes del pueblo aprendieron a vivir en armonía con su entorno, recordando siempre el sacrificio y la valentía de Iara. El colibrí dorado continuó apareciendo de vez en cuando, recordando a todos la importancia de cuidar y proteger la naturaleza. Así, la historia de Iara perdura. En cada rincón de la selva de los árboles de piedra, los susurros de los árboles aún cuentan la historia de aquella valiente joven, un eco de la magia que une a los humanos y a la naturaleza en un abrazo eterno. Gracias por acompañarnos en esta aventura en el bosque de las leyendas. Si disfrutaste el video, no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir explorando juntos más historias mágicas. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones. Hasta la próxima.